Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Quino. ¿Qué tal, don Francisco Ricardo? Qué alegría, tener aquí a gente, porque la semana pasada estuve yo solo, Angelino Carracedo. Pues hoy son los chicos. Tú eres el que cobra. La que se echa de menos aquí a nuestra querida Lali, pero bueno, está en su asunto. Y bueno, lo único que le podemos desear es que la queremos mucho y que la echamos muchísimo de menos. Pues sí. Es verdad. Sí. Eso. Ahora cuando llega a casa no está la cena. Exactamente. Bueno, pues nada, ya sabéis que esto es Código Crítico, yo soy Quino González, estamos emitiendo desde La Cartuja, un sitio maravilloso, siempre lo decimos, de la emisora municipal de Andalucía, muy cerquita de aquí del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Un sitio donde hay mucho arte contemporáneo y está casi siempre vacío. Por favor, llenadlo, venid, que vengan los turistas, los japoneses. No hay nada más que 2 o 3 japoneses despistados y, en fin, debería estar esto lleno. Y bueno, también emitimos para Radio Guadalquivir y evidentemente para Radio Betis, que hay que darle la enhorabuena porque estamos en Champions. Champion. Es una canción de eso, ¿no? Sí, we are the champion. We are the world, we are the champion. champion. Bueno, pues nada, visto y la sentencia. Todo esto, pues tengo un pequeño editorial. En el Ayuntamiento de Sevilla están ubicados ahora 3 o 4 cuadros. Las lágrimas de San Pedro, la Virgen de Velázquez, Inmaculada, está también Santa Rufina de Velázquez y está también la Vista de Sevilla, que es maravillosa, del siglo XVII. Entonces, hoy nos hemos enterado que es que voy a poner el aire. Ponlo. Esto es su bandito. Pedro, aquí el aire funciona. Tanto trabajo me abruma. Ahí parece que pita. Bueno, pues resulta que tanto la Virgen Inmaculada, de Velázquez, que es una virgen temprana, muy cerca de cuando estaba con Pacheco, que era Francisco Pacheco, que era su suegro, fue a la postre su suegro, pero también era su maestro en un principio, viendo quién era Velázquez, pues evidentemente Francisco Pacheco dijo, ya, vamos a casarlo. ¿A ti quién te dio clase aquí, no? Mi maestro. Para ver a la hija, a ver cómo... Por exacto. Bueno, sí, se te ha escapado. No nos metamos en lío. Vale. Y al final, pues resulta que, esa virgen tiene una calidad extraordinaria, no toda la calidad que tiene la obra de Velázquez a posteriori, que ya hemos visto antes de entrar por aquí que vamos a hablar de Velázquez, nuestro Angelino Carracedo va a hablar de Velázquez, y por otro lado, la Santa Rufina, que también, todo esto lo compró la Fundación Focus, cuando tenía dinero, Abengoa, Focus Abengoa, compró la Santa Rufina y ahí es verdad que se separa un poquito de la calidad de Pacheco y ahí empieza a ser un poco más Velázquez. Yo por lo menos le veo mucho más calidad que pueda tener la Virgen Inmaculada. Y también la Vista de Sevilla, que es anónimo, parece ser... Estuve hablando con Fernando Martínez, catedrático de arte contemporáneo, pero no se sabe con certeza que pueda ser de un holandés, pero ahí evidentemente se ve todo lo que era la Sevilla del siglo XVII, donde estaba ubicado el puente de Triana, era el puente de Barca, que unía Triana con Sevilla, y eso se modificó en el siglo XIX, o sea, que no hace tanto tiempo. Y la verdad que merece la pena todo lo que significaba la Torre del Oro, en fin, el puerto más importante del mundo era Sevilla y la ciudad más importante de Europa, sin lugar a dudas, era Sevilla. Y bueno, todo pasan a ser bienes de interés cultural, que es una buena noticia porque así el Estado estará encima de por dónde van esos cuadros y si necesitan su restauración, etcétera, cuando se le clasifican a unas obras y evidentemente que no puedan salir de España, ¿no? De España, exacto. O sea, pueden comprar un español, pero que debería comprarlo, yo que sé, el Museo de Bellas Artes, pero el Museo de Bellas Artes está tieso. Esas obras al final se van a exponer todas en San Hermenegildo, creo que era, en donde estaba
antiguamente el Parlamento andaluz, que está ahí al sí. lado del Corte Inglés, en la Plaza de la Gavidia. Eso es. Pues ahí serán expuestas todas las obras, que yo creo que ya San Hermenegildo está casi terminado, Ahí, ¿no? ahí donde vi yo la exposición que comentábamos en otro programa del chaval este que le dio clase a la duquesa de Alba. Ah, hay... Es de esa categoría, más o menos. Ben Youssef, ¿no? ¿Eh? Era Ben Youssef. Sí, seguro. Sí, el que, bueno, es que estuvimos comentando, tú no estuviste, Francisco. Sí, estuve aquí. Estuviste, bueno, no vamos a repetir lo que dijimos, pero bueno, ya está, ahí quedó la cosa. Y la verdad que es una buena noticia. Yo también traía la noticia que tú, pero no, evidentemente vamos a dejar. Yo la traigo mejor. Ah, exactamente, Más la fresca, tienes más fresca. mucho más desarrollada. Y siempre que hay que cuidar el patrimonio y estar encima, porque al final los cuadros desaparecen y la figura desaparece o la roban. Fíjate tú, el otro día, Angelino, me acordé de ti porque de Pérez ¿Hablando de robar o qué? No, porque era de Badajoz. Había una vale. escultura de Badajoz que fue robada, un Sí. pequeño medio relieve de Pérez Comendador, y al final creo que era de se trataba de un conquistador, como habéis sido todos los conquistadores Lo de seguimos allí, siendo. de todo tipo. Sí. Pues resulta que se le pegó el mangazo hace 15 o 25 años. Pues raro, ¿eh? Y al final ha terminado esa figura, ese medio relieve ha terminado en el rastro. Y un historiador del arte se dio cuenta que era la parte que faltaba a esa escultura que estaba fuera, y al final pues se ha recuperado afortunadamente, pero si tuviésemos más cuidado de nuestro patrimonio, pues evidentemente... Hombre, es cuestión de educación, pero también es cuestión de las administraciones que hagan algo. Yo me acuerdo cuando yo era niño o adolescente que en Mérida, lo que es el circo, no estaba ni vallado. Y yo no lo sé, pero yo me imagino, vamos, me imagino... El anfiteatro, el teatro de Mérida. El circo. El circo romano. Yo me imagino, que yo no sé nada de eso, que hay mucha gente que en sus casas tiene piezas, piezas, mosaicos, que lo cogían porque está allí, se está destruyendo, pues yo lo cojo y lo pongo en mi patio de mi casa. Y alguna casa que tenía ladrillos por fuera y al quitarle los ladrillos y las cosas, qué sorpresa que aquí hay columnas. Sí. Y hay mosaicos. Pero eso yo me lo imagino. Muchas veces hemos estado hablando aquí en Santiponce. Por ejemplo, ha habido todas las columnas, qué barbaridad. Es que sujetan muy bien. Todas las columnas y todas las esculturas que se cogían se transformaban, como el mármol, se transformaba en cal. La echaban para hacer cal. O sea, que fíjate tú qué barbaridad. Pero bueno, son las cosas que pasan. Lo que no tiene que pasar, evidentemente, es... si eso pasaba en el siglo XIX y pasaba... Pues lo que no tiene que pasar es ahora, ¿no? Es que hoy en día más que el patrimonio nos preocupa el patrocinio. Entonces la mentalidad que hay no es precisamente cultural. No, pero por ejemplo, de lo que tú ya, cuando empecemos a hablar, si es verdad que la ha patrocinado, creo que Iberdrola. Eso yo no voy a hacerle... Después de lo que después de hablar Florentino allá de Iberdrola. Después de lo que me cobra... Que después de lo que me cobra... Yo también estoy en Iberdrola. No lo voy a hacer aquí. Propaganda gratuita, vamos. Exactamente, pero bueno, que en fin, que eso es lo que hay. Lo que tiene que hacer las administraciones es cuidar nuestro patrimonio, que ya bastante... Bueno, en los años 60, Ariel Belga, que era famoso por los robos que venían venía de Bélgica, viene a España, se mete en una iglesia románica y dice, bueno, yo me quedé flipado cuando yo entro en una iglesia románica, veo que está cerrado de atrás con un tranco. ¡Plaf! Un tranco, la gente que no se piensa otra vez, es un... Palo gordo. Palo gordo, ¡plaf! Y cerraba así. O de hierro. Y ahora resulta que ahí cerraba el cura o el sacristán, cerraba la iglesia y se iba. Y bueno, y estaba toda llena de esculturas románicas, bueno, una sillería románica espectaculares. Claro, empezó a robar y a venderlo por todos los anticuarios, y resulta que le cayeron 30 años de condena. Y
ya la policía, una vez que entró preso en los años 70, lo tuvieron que sacar para que fuese sitio por sitio y fuese denunciando a quién se la había vendido y en dónde podía estar la sillería, por dónde podía estar la escultura románica. Y dices, bueno, es que es una barbaridad y no ha pasado más porque, bueno, no sé por qué, la verdad, porque podríamos haber estado expoliados, como pasó en el Partenón, en Grecia y en fin. Ya Napoleón hizo lo suyo aquí, el General Sur, también, que también hemos hablado de esto, de todos los Murillos y todos los Velázquez que se fueron, sobre todo Murillo aquí de Sevilla, desaparecieron por el General Sur de la Caridad a mogollón. Que es positivo, el chaval tenía buen gusto. No, es verdad, vamos. Claro. Murillo en el siglo XIX era el pintor más cotizado del mundo mundial, ¿sabes? Del universo. Uno de los pintores más cotizados era Murillo. Y fíjate tú lo que hace el tiempo, ¿eh? Cómo poco a poco ha ido bajando un escalón, ha subido Velázquez y se ha quedado ahí en la segunda posición. Y ahora, por supuesto, es Velázquez o Rembrandt también, que estaba ahí un poquito... O el Greco, fíjate, el Greco... A principios del 20 valía un cuadro suyo 1 millón de pesetas, que era mucho para la época, pero ahora serían millones de euros, claro. O sea, que es una barbaridad. Y ahora ganan dinero vendiendo esculturas hechas con cadáveres. ¿Vale? No diga el nombre, me repugna. Bueno, pues ya está. El chaval. Pues no caigo yo ahora. Bueno, y el Banksy, ya que estamos hablando de cosas bonitas de ahora. El Banksy, ¿qué fama tiene el Banksy para hacer graffiti? Tiene que narices. No, pero el Banksy ha salido ya, es un pintor urbano que siempre... Que pinta mona. Y es la famosa por su niña... crítica todavía, pero lo demás... Una niña, por ejemplo, para que la gente sepa quién es el Banksy, es una niña con un globo rojo que está en una fachada. Sí, hace cosas así como de protesta. Eso, entonces de noche se supone que lo hace de noche, sí, y al día siguiente... Fíjate si la gente que también se lo cree todo, porque vamos a ver, él ha pasado como que era un pintor que iba por ahí de incógnito, que nadie sabía quién era ni nada. Vamos a ver, ese señor ha trabajado para el Ayuntamiento de Londres y ha trabajado para administraciones de Estados Unidos y trabajado para muchos sitios. Esa gente, para pagarle, él se tiene que identificar, le tiene que dar una cuenta corriente y todo. Sí. Que no me diga el tío que va de guay, de que ya no sabe quién soy. No, pero allá los chavales que pintan, de los que habló nuestra amiga esa que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, sí, era rubia y eso. Pues Aguirre. Eso sí, esos chavales sí que hacían graffiti y salían pitados. Salían corriendo porque venía la poli, lo que sea, pero el Banksy no, hombre, el Banksy, la administración tenía su cuenta corriente y sus datos, que no venga diciendo que no lo conoce nadie. No, pero ahora ya sí. Pero porque ahora en la tele, es que no me interesa. A mí se habrá metido en Instagram el hombre. A mí el Banksy no me interesa, ¿verdad? Bueno, se ha dado el caso, pero es que se ha dado el caso que han hecho un graffiti y ha venido unos albañiles, una rotaflé, han recortado eso, se la han llevado y ahora lo están vendiendo por cientos y cientos de miles de euros. Y bueno, también se ha dado el caso en Nueva York, expuso 5 cuadros o 6 cuadros de un callejero, de un artista callejero. Y claro, la gente iba pasando por el lado y hubo uno que le compró el cuadro. Pero es que si yo llego a pasar, yo no lo hubiera comprado. No, hombre, pero si tú vas... Yo no lo hubiera comprado. Evidentemente no estaba firmado. Pero creo que valía como $60. $60. Y claro, al final dice, no, eso sale él diciendo que él ha sido el que ha pintado esos 6 cuadros que estaba vendiendo el artista callejero. Y resulta que ahora esos cuadros valen cada uno 200.000 euros, $200.000. De 60 a $200.000. Pero que yo te digo una cosa, Angelino, que yo hubiera pasado por ahí y yo estoy casi seguro que no hubiera comprado ningún cuadro. Pero esto que no es por criticar al hombre, es por criticar cómo alardea de lo que hace. Pero tú vas aquí al río, en los bajos esos que hay, que dan para el río, y hay grafitis que están más trabajados que el suyo, por ejemplo. Ya. Que no sé, esta fama, ¿dónde le viene? Pero bueno, él verá. Lo que dice siempre, cría fama y échate a dormir, pero bueno, que esta fama viene producto de las redes sociales, por supuesto, y viene producto de la tontuna que existe y de la poca... yo creo que es que hay muy poca educación artística dentro de... ¿Poca? Yo, por ejemplo,
y soy sincero, de música clásica no sé. Evidentemente sé lo básico y muy poco, pero no sé. Pero lo mismo le pasa a la gente en el arte, de algo que medio sé. Poco, pero sé un poquito de arte. Poco. O te llevo Pero- 5 años, ¿eh? En Bellas Artes. No, ya, pero bueno, pero que la gente, evidentemente, no sabe de arte, no lo sabe. Entonces A no ti te sabe. pasa con la música clásica como al Paquirri, ¿no? Que le dieron un violín para que hiciera el paripé que estaba tocando y se lo puso al revés. Ah, bueno, No sabía ni cogerlo. Bueno, pues nada, vamos a pasar directamente a don Francisco Riscardo y nada, enhorabuena por ser BIC, le llaman eso, bien de interés cultural. Ah. O sea, esos 3 cuadros. Lo repito, la vista de Sevilla, Santa Rufina y la Virgen una Virgen Inmaculada de Velázquez. Los dos son de Velázquez y el otro es anónimo. Y el que quiera verlo, que se vaya a la Casa Consistorial, donde yo hice la exposición con Mauri. Tú también haces Mauri, exposiciones, ¿verdad? Allí, bueno, pero está en la sala capitular, que la sala capitular, yo creo que los sevillanos y los turistas no la conocen. Es una maravilla la sala capitular. Está toda esculpida, tanto paredes como techo. Y nada más que por entrar ahí, bueno, hay también la lágrima de San Pedro Murillo, merece la pena acudir allí y ver la sala capitular, que no todo el mundo conoce el Ayuntamiento de Sevilla, que es maravilloso por dentro. Y la sala capitular es la joyita. Así que nada, vamos a pasar directamente con don Francisco Riscardo. A ver qué música nos ha traído. Y bueno, y a los mandos nuestro querido Pedro. Fantástico. Oh yeah, tell you something. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Oh please say to me, you like me be your man. And please say to me, you let me hold your hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. Yo, Paco, es que no soy de los Beatles. A mí, tú, Angelino, eres de los Beatles. No. Yo tampoco. Ni la cucaracha. No. Bueno, por eso no he puesto los Beatles. Pongo versiones. Pues este me gusta menos. No, hombre, no. Le pasa igual que a los VG, que cuando Oh, alguno los canta sus falsetes. canciones suena Los mejor, porque esas falsetes. canciones de falsete canta quien no sabe cantar. Es el falsete. En los años 70 hay que ver falsete. ¿Y estos quiénes son? Los que Bueno, cantan. esta artista era Rita Lee. Es una artista brasileña, un personaje. en La su hermana de época. Bruce, Pero esta cantaba en blanco y negro. Bueno, ahora. no, en color. Sí, Ella pero de 70, sí. del año 60 empezó... Con campana, ella- pantalones de campana. Sí, empezó con música psicodélica de ella. De hecho, uno de sus ídolos era era Jenny Joplin. Ajá. hombre, Y ella Eso sí. tenía un grupo psicodélico brasileño que se llama Os Mutantes, que es bastante interesante. Música de los años 60-70, yo creo que casi todos los discos son Sí. bastante buenos, ¿no? Y de hecho, Kurt Cobain, de Nirvana, era un admirador de este grupo de Os Mutantes. Lo que pasa es que ya luego cuando se separó, pues siguió con la música y grabó muchos discos. De hecho, hubo años que grabó 5 discos en un año. madre ¿Esta? mía, Esta, Rita Lee, sí. Sí. estaba aburrida. Y, y bueno, era un personaje... De esa época era Roberto Carlos. Bueno, pero pasa que esto es otro tipo de música que había también. Pero bueno. Roberto Carlos, melódico. Pero vamos a ver. Brasil es muy grande. Paco, sí, Brasil, con lo grande que es, y además que es cañón en el tema de la música, porque Brasil... Sí, música tela, de todo tipo. Lo que pasa tela, que como música Esta vez clásica... se pone ahora a hacer... Bueno, Versiones, hizo de versiones todo de- y le dio por sacar un disco de versiones de los Beatles que se llamó Boss and Beatles. Y de hecho aquí está la versión de I Want to Hold Your Hand, que es una de las primeras canciones de los Beatles, ¿sabes? Del año 60 y poco. Además, esta canción fue una canción que el manager de los Beatles le encomendó a Lennon McCartney, que quería entrar en el mercado americano, y le dijo más o menos, tenéis que hacer una canción para entrar allí. Entonces
compusieron esta canción entre los dos, porque aunque firmaban todas las canciones como Lennon o McCartney, la mayoría de las canciones o la componía uno o la componía otro. En este caso lo compusieron ambos a la vez, y fue la primera canción que entró en el número 1 en las listas de ventas de los Estados Unidos. I Want to Hold Your Hand, quiero coger tus manos. Pero esta gente los Beatles duran 10 años nada más, ¿no? Creo, ¿eh? Bueno, empezaron en el 60 y poco y acabaron en el último... Muchos egos, ¿no? Sí, muchos egos. Y aparte que fueron un grupo estratosférico de golpe y porrazo, vamos. Y después, claro, 4 personas con sus propios egos y sobre todo con cada uno con sus mujeres, que es lo que dinamitaron un poco lo que es el grupo, fue la convivencia con mujeres, sobre todo cuando entró en el grupo Yoko Ono. Que se le ve mandona. Bueno, todavía está ahí haciendo sus grititos, hablando de sus discos. Espectacular, ¿eh? Con sonidos culturales. Bueno. ¿Cómo emociona Yoko Ono, eh? Madre mía, cuando empieza a hacer sus performances y a dar gritos y sus cosas. Tiene álbumes que, vamos, que intentas escucharlo, es imposible. ¿Y cómo pudo aguantar John Lennon? Porque John Lennon se veía un tío... Pues por sí solo... Algo le daría cuando nosotros no lo vemos. Por sí solo, John Lennon era un tipo... Yo lo creo que era mucho más bueno que Paul McCartney, ¿no? En composición, cuando él hizo sus propias canciones. Sí, cuando él empezó en solitario, tiene discos muy buenos. De hecho, el último álbum que sacó antes de que lo asesinaran es magnífico. Eso. Es magnífico. Lo que pasa es que también empezó a sacar álbumes con Yoko y ahí se perdían un poco. El amor. Oh, madre mía. Esta era una niña ricachona, hija de un... Sí, ella tenía de buena familia y se encaprichó de John Lennon y supo cómo engatusarlo. Ah, ya está. Bueno, pues nada. Pero con la buena música que hay en Brasil, ¿eh? La buena bossa nova. Bueno, tenemos que escuchar de todo. Cuando una cosa te parece buena es porque has escuchado otra que es mala. Entonces, habrá que escuchar además, Rita Lee está muy bien considerada allí en Brasil porque en sus canciones habla mucho de sexo y decían que pues había contribuido mucho a la educación sexual de las chicas allí en Brasil. ¿Pero tú te crees que en Brasil hace falta que la chuche mucho en el sexo? Yo creo que no. Pues tú vas a una playa a Brasil y no ves un torle. Además, esta muchacha dijo que... Yo creo que en los carnavales ahí se ve... Esa es otra historia. Ella dijo que sus mejores temas lo había compuesto en estado alterado. Y los malos también. Vamos, droga. No, alterar. Éramos amigas de la droga. De los nervios. De los nervios. De Charly García. Del rockero argentino. Fanta. Que también creo que se tiró de un balcón una vez. Estaba lleno de fan y se tiró y ni se mató. Igual que Manolo García. Se ha tirado en el concierto y nadie lo ha recogido. Es verdad, lo vi. 70 años tirarte... Es que si recogiéramos todo lo que hay en el suelo... ¿Pero qué pasó? Que se tiró... Manolo García y nadie lo recogió. Sí, hombre, sí lo recogieron. Pasa que es que los que van no tienen tanta fuerza como cuando eres joven. El público no está acostumbrado a esas cosas. Claro. Y menos acostumbrarse con un hombre de 70 años se tirara al público. No sé cómo le dio. Tú das cuenta que cuando pasa eso, antiguamente, pues a lo mejor era un rockero que le daba mucho a la Fanta de naranja y estaba en los huesos. En los burros. Y los que estaban abajo pues tenían 20 años pegando, entonces lo agarran, 20 kilos, lo agarran entre todos. Pero claro, ahora va un tío de 70 años que ya pesa 90 kilos y los que están abajo son yayos. ¿Cómo lo vas a coger? Además que a mí me han dicho que yo no coja nada que haya en el suelo. Ya te ve un bicharraco de 90 kilos. Lo que hace es apartarte. Es poner las manos para que no te parta la cabeza. Más que tirarse, se dejó caer. un poco impulso. Este era muy bestia en la época de los burros, ¿no? Bueno, sí, también en sus conciertos también hacían performance. Vamos, yo he visto conciertos en que tiraban muchas plumas con ventiladores y te ponía todo el público lleno de plumas. Ya, Angelino, tú ves, nosotros tenemos que hacer un cuadro. Sí, con plumas. No, y con un cuadro y repetirlo. Porque sacó una canción y la repetí 20 veces. Bueno, ya está al infinito. Que la misma canción. Hay muchos pintores que hacen eso. Mucho. Si lo que tú quieres hacer negocio y la fórmula te funciona, pues. Toma ya, venga, con la misma canción a repetirla. Hay muchísimos grupos. Una y otra vez, otra vez. Parece que canta sevillana. Qué malvado. Qué monstruo. Me encanta ser así de malo.
Angelino? Nah, sí, eres buena gente. Coño, está la gente Eres muy más, buena. más blando que... Esto de la polarización es lo que traen. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué artista? Por cierto, antes de que entre la artista, y a ti te lo voy a recomendar, Ojo. la película Un poeta, que es colombiana, que estuvo nominada para los Oscars, espectacular, te la voy a pasar, Angelino, ¿eh? Porque Pero es la que he es comprado. buenísima, buenísima. Y a ti también no la has visto, ¿no? No la he visto. Pues te la recomiendo, pero vamos... ¿Pero de un poeta de verdad o se llama así? un poeta, bueno, es que tiene una historia, la verdad que cuando estás, es que te engancha directamente, dice, coño, esto es hacer buen cine, ¿eh? Con un guión tan simple, y te la voy a pasar y a ti Vale, también. vale. Bueno, pasar no, Sí. ahora está en el cine. Sí, ahora hay muchas formas de ver películas. Bueno, Dentro de la legalidad. Exactamente, dentro de la legalidad. Bueno, pues... Pues mira, hoy la excusa para hablar de cine nos la trae Doris Day. Hombre. Otra novia, rubia, la novia de de América, la novia de América. América. De hecho, en los años 50 y 60, pues se puede decir que era de las actrices más famosas en esa época. Y además era el prototipo de mujer, que toda mujer quiere ser como ella, y todo hombre quiere tener una mujer como ella de esposa, ¿sabes? A ver, eran otros tiempos, ¿no? Eran otros tiempos. No golpeaba nada esta mujer, no golpeaba. No. Pues no, porque de hecho el personaje Igual lo hacía muy bien. que hacía en el cine, que también se repetía mucho, como que era de mujer Sí, con ama de ragazo. casa, pues prácticamente ella también era lo que ella quería. Ella llegó al cine también de casualidad. Su mayor, lo que ella esperaba era casarse y tener hijos, y así era feliz. Y bueno, era lo que querían también en la América después de la guerra, en la posguerra, lo que querían instaurar allí en América. Que había pocos hombres. Había pocos hombres, pues la mujer Se la sorteaban. de esta ama de casa y que cuida del marido. Y los maridos, pues tú sabes, las rubias peligrosas, te gusta para una aventura, pero querían mujer como Doris Day para casarse. Todo lo contrario que Marilyn Monroe, que era de la misma época, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos de la misma época, sí. Ella murió hace poco, ¿no? Hace no Sí, mucho. ella murió con 90 y tantos años. Ella, en principio, era de familia más o menos bien. Era de ascendencia alemana. Y vivían en Estados Unidos, pero en un barrio alemán, que prácticamente tenían la misma vida que en Alemania. Tenían sus cervecerías y sus fiestas, ¿no? Y ella empezó en el mundo de lo que es la danza. Por lo visto era bastante buena. Hizo grupo con otros chicos, bailaban, tenía bastante éxito. Pero tuvieron un accidente de coche. Iban de una fiesta, se saltaron un paso a nivel y los atropelló el tren. Se salvaron milagrosamente, pero se rompió la pierna y bueno, la danza pues la tuvo que dejar. Ella, ¿no? De forma profesional, porque después en las películas bailaba bastante bien. Era de Sí, estas, cantaba también, ¿no? era de estas artistas del cine dorado de Hollywood que sabían cantar, sabían actuar y sabían bailar. Y cocinar. Y cocinar también. Durante el tiempo de convalecencia que estuvo en el hospital, pues estuvo escuchando la radio y empezando a escuchar música y a cantar. La madre vio que tenía buena voz, de hecho tenía muy buena voz. Grabó muchísimos discos y como bastante éxito. Vendía bastante. Y empezó a dar clases de canto y se hizo bastante famosa. Era una época en la que estaba de moda las big band y que contrataban pues una cantante solista que la acompañaba en la gira. Era uno de sus ídolos, era Billie Holiday. Y a ella empezaron a llamarla. Incluso hizo gira con Bob Hope. En esta gira que hacían en la época de la guerra para animar a los soldados. A comprar bonos. De hecho, a raíz de esa gira con Bob Hope, que iban en avioneta, ella tuvo un miedo al avión espectacular, porque eran unos tiempos en que los aviones eran bastante... y morían bastantes artistas en los aviones, ¿no? Artistas y no artistas, ¿no? Sí. Y a través de esa música, ella, yo te he dicho que su ilusión era casarse y tener familia y tener niños. Se casó 4 veces, o sea, no le fue bien en el mundo del matrimonio. Su primer marido fue un músico que le pegaba. El segundo también fue músico. Y cuando se separó de este músico, ella pues entró un poco de depresión, ¿no? Se sentía como fracasada, ¿no? Que su ilusión era casarse y las 2 veces que se había casado la había salido mal. Y prácticamente se quería retirar. Y lo llevó su representante a una fiesta, cantó algo, y en esa fiesta estaba Michael Curtiz, el director, El director. que estaba pensando hacer... Ese es el de de Casablanca. De Casablanca. El de Casablanca.
que también hacía bastante musicales. Era un director que tenía bastante don para hacer películas que tuvieran mucho éxito de público, con lo cual la compañía pues le daba siempre manga ancha para rodar. Él quería rodar una película musical y cuando vio a Doris Day pues cantar, la convenció para que actuara en la película. Ella la verdad que al principio se asustó, pues decía que nunca había actuado, pero ella es como Billie Holiday, que no cantaba canciones, sino las interpretaba. Y él le dio mucha seguridad para que actuara. Dice, tú haz como eres, interpreta las canciones como tú las interpretas. Y la verdad que la película tuvo bastante éxito. Y a raíz de ahí empezó en el mundo del cine. Ya a la siguiente musical que hizo Michael Curtis, la volvió a contratar a ella, pero ya como principal. Y de ahí en adelante pues empezó a tener bastante éxito en los años 50 y 60. Lo que pasa es que también ella se encasilló en un papel, que era el de ama de casa. Eso. Hizo varias... Mujerón, ¿no? Porque ella era guapísima. Era una Sí, tía... era una chica más guapa de lo que aparentaba, porque en todas las películas lo ponían por una imagen de... Sí, muy pintada. De muy... poco sexy, ¿no? Ajá. Sino que de ama de casa adorable, ¿sabes? Pero era bastante guapa y también era mejor actriz de lo que a raíz de que aparecían en las películas, que ya te digo, su tercer marido fue su representante. Y también lo que quería era ganar dinero. Entonces, cuando empezó a hacer un tipo de película que tenía bastante éxito, como Confidencia a Medianoche, con Rock Hudson, que es una película que marcó una época. Esa era la que aparece en la pantalla partida, ¿no? Efectivamente, es una película en la que comparten una línea de teléfono, Rock Hudson, que era un mujeriego, y Doris Day, que era una chica más recatada. Y la verdad que tuvo bastante éxito ese tipo de películas y repitieron varias veces el mismo modelo, sobre todo a raíz de, ya digo, el marido que era su representante, que la encasilló en ese papel. Fue un poco malo para ella porque se encasilló en ese papel y claro, conforme fue evolucionando el gusto del público en Estados Unidos, pues esa imagen de mujer se iba quedando atrás, ¿no? Cuando ya empezó en los años 60 con el mundo hippie y los hippies, pues ya prácticamente ese prototipo de mujer ya no gustaba. Sin embargo, el marido pues siguió insistiendo. Además, también fue el tercer marido que también le salió rana la cosa. Porque cuando murió, pues entre el marido y el representante se habían fundido todo el dinero. Empezaron las cosas a ir mal. Ella ¿Como a Concha Velasco? Efectivamente, empezaron a invertir mal y no tenían un duro. No solo eso, sino que encima había firmado avales de próximas actuaciones para pagar las inversiones que lo habían sido mal. ¿Sabes? Así que ella la verdad que lo pasó bastante mal en ese sentido. A ella la salvó la televisión, me imagino, como todo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ella tuvo un programa de televisión durante 5 años. Pero ella se llevó a sorpresa cuando murió el marido y vieron en el testamento que había firmado un contrato para que ella actuara durante 5 años en la televisión. Ella no sabía nada. Al principio, pues claro, se vio obligada a participar en ese show. Lo que pasa es que luego se empezó a sentir cómoda en el programa y tuvo bastante éxito, ¿no? Pero te digo que entró en ese programa obligada. Trabajo forzado, ¿qué se llama? Trabajo forzado. Sí, en estos casos, cuando no se... Pero bueno, eso es muy fácil, se da mucho en los artistas, los futbolistas, que como no tienen ni idea, pues claro, le van llevando las cuentas de firma aquí, no saben ni lo que firma. Uno de los papeles... Menos a Butragueño, que yo creo que ese todavía tiene el dinero guardado de la primera comunión. del Florentino. Ese todavía tiene que guardar dinerito. Una de las películas diferentes que hizo Doris Day fue con Hitchcock, en El hombre que sabe demasiado, que me parece que es un peliculón. Una película, hay gente que la critica, ¿no? Pero a mí la verdad que es una película que me gusta bastante. ¿Cuál? La de... El hombre que sabía demasiado, en la que aparece ella cantando la canción esa famosa ¿Qué será, será? ¿Qué será? Que es una canción que, bueno, se hizo súper famosa, pero que a ella en principio pues no le gustaba nada y pensaba que no le iba a gustar tampoco al público. De hecho, intentó muchas veces que la quitaran, que pusieran otra, y ya me dijo, esta canción te van a olvidar la gente al momento. Sin embargo, fue un pelotazo. Fue un pelotazo, y de hecho ella la volvió a utilizar en otras películas, incluso en su programa de televisión la tenía de cabecera. Pues, yo qué sé, yo a esta mujer me recuerda... Hay una película que se llama El cielo lo sabe, que la interpreta Julianne Moore con
con otro, en fin, no, que ella es una ama de casa como Doris Day. Es que yo creo que representa el papel de Doris Day. El marido es la familia ideal con sus niños, ella muy ama de casa, burguesa, todas las vecinas a favor de ella y tal. Y ahora resulta que el marido es gay y tiene su escarceos gays y no puede evitarlo. Incluso se ve en los años 50, se ve cómo van a... Y no sé, esta que la interpreta Julianne Moore, yo siempre la he visto, digo, bueno, este papel lo interpretaría Doris Day, porque ella, Julianne Moore, al final se enamora de su jardinero, que es negro. O sea, ya pues igual que Doris Day. O sea, que fíjate tú cómo cambia la vida. Y claro, ya las vecinas, al ver que ella se enamora del jardinero negro, evidentemente, y porque el otro ya terminó pues pidiéndole el divorcio porque tiraba para lo que le gustaba, porque era gay. Es que en estos casos ha pasado muchas veces. Bueno, la película que hizo ella más famosa de romance era con Rock Hudson, que era gay. Exactamente, también era gay. Y yo creo que hubo, Solo el cielo lo sabe, y yo creo que también es el remake de, como se dice ahora, también de Rock Hudson, y con la que hacía de Falcon Crest la famosa... De Women. Esa, en la que fue mujer de Reagan, ¿eh? Y yo creo que por ahí... bueno, también Doris Day estuvo también con Reagan un tiempo. ¿Sí? No estuvieron casados, pero sí estuvieron también... Ya sabemos el gusto que tiene para los hombres. Ya vamos teniendo lío. Su escarceo, sí, pero lo pasó mal lo pasó mal. Ella era buena, no era una... Lo que pasa es que le salieron ranas a los maridos. Claro, ¿sabes? Sí, pero que en los años 50... Es verdad que ya había una explosión, como era esta, que hemos estado hablando, Marilyn Monroe, o por ejemplo la rubia de Hitchcock, de La ventana indiscreta, la madre de Grace Kelly, que del calamidad de Alberto de Mónaco. Esta, por lo visto, se paseaba desnuda por el plató. Pero y no tenía ningún tipo de problema hasta, en hacer amor con cualquiera que estaba por allí. Como si te pasas tú hasta por aquí. Que llegó los Grimaldi, estos canallas, y ya le hizo cambiar, le dijo, oye, mira, aquí ya esto se te ha acabado, porque ella quería trasladar Hollywood allí, Cary Grant. Doris Day, la verdad que es un caso extraño de rubia, porque Hitchcock era un director que estaba obsesionado con las rubias, pero otro tipo de rubias, ¿no? Más explosiva que Doris Day. Eso. Estaba con Ingrid Bergman, con Joan Fontaine, Kim Novak, Janet Leigh, Tippi Hedren, otro tipo de rubias, que además a todas ellas intentaba algo durante el rodaje. Efectivamente, luego pues no se llevaba nada y le daba tela de caña en los rodajes. De hecho, la mayoría de las actrices no volvían a rodar con Hitchcock. Hoy hubiera terminado preso, casi seguro, hubiera terminado en una lista negra Hitchcock. Pero el caso además es que la mujer pues participa en las películas y estaba en los rodajes, o sea que era un caso extraño. No, porque es que sí es verdad que la acosaba, ¿no? Sí, la acosaba, pero no sin pasarse. Él lo intentaba, la mujer le decía que no. Y entonces pues le hacía unos rodajes bastante jodidos, ¿no? Hoy día por acoso, ya nada más que por el hecho de insinuarse, ya está vetado, cancelado, ¿no? Pero te digo que... Bueno, ¿tú cuál, porque vamos a pasar con Angelino, ¿tú cuál nos recomiendas de alguien que quiera conocer a Doris Day? Una rubia explosiva, guapa... Pues para ver su papel... Muy desnudo. Su papel principal es el de Confidencias a medianoche con Rock Hudson. También hicieron otras 2 películas más, No me mandes flores y Pijama para dos. Cualquiera de esas 3, que es el mismo papel prácticamente... es interesante. Su película preferida es Calamity Jones, que se tituló, fíjate, la fama que tenía Doris Day en el cine, que en España se tituló Doris en el Oeste. Eso directamente, y que también fue un personaje bastante famoso, que es real, que era una chica que vivía con hermanos, así como se suele decir, una machorra. Y que le llaman Calamidad, Juana Calamidad la llamaban porque disparaba muy bien, mataba a muchos hombres y era una calamidad para los hombres y una calamidad para las mujeres porque las dejaba viudas. No era peyorativo. No. Juanita Calamidad. Era por eso, porque creaba calamidades, ¿no? Eso es.
Hacía limpieza. Bueno, Muy pues bien. vamos a pasar con Angelino. Venga. You're feeling nervous, aren't you, boy? With your quiet voice and impeccable style. Don't ever let them steal your joy and your gentle ways to keep them from running wild. They can kick dirt in your face, dress you down and tell you that your place is in the middle when they hate the way you shine. I see you tugging on your shirt, trying to hide inside of it and hide how much it hurts. Let 'em laugh while they can. Let 'em spin, let 'em scatter in the wind. I have been to the movies, I've seen it, and the jokes Pues esta sí Mira, es mira, muy mira, de mira. Eurovisión. Esta Lo sí ve- es de Eurovisión, Eurovisión ¿eh? hace eso, no se asfixia. Tiene la misma voz que tú. Que nos vamos a ir al final, ¿eh? Este Joder. año, ¿eh? Bueno, pues ¿Cómo mira, no? yo lo siento mucho por lo que no lo van a ver, yo qué sé. Pero, ¿qué quieres que te diga? Que... La comunidad gay es muy de Eurovisión, ¿eh? Y Anda, yo no mira, sé, mira cómo la has pillado. Sí, me suelen quedar, ¿eh? pero Suelen muchísimo, quedar para verlo. muchísimo. La comunidad gay es Eh. muy... Vamos, le encanta Eurovisión y Claro, se hacen comenta quedadas, y... hacen Me quedadas, consta, me hacen- consta. claro. Yo creo que es el público que queda ahora, porque yo creo que la mayoría de la gente no se queda viendo Eurovisión. Vamos. Bueno, Yo recuerdo yo en la mi época última... que nos quedamos toda la familia viendo. Bueno, eso La era... última foto ya fue la del la. Era un espectáculo, todo el mundo estaba, pero ahora es que yo la última que vi, que quién era de la que cantaba, no me acuerdo. Es que era un Ya habrá muerto, ¿no? arriba, no, esta que es de dos hermanas, que es tu paisana. Melody. Melody, que desde arriba unas cámaras y bajando y yo no sé qué, eso te volvía loco. O sea, eso va al ritmo que va, la Eurovisión ya no es como antes, que salían las tres, ¿te acuerdas? Aquella que era que tenía, eran iguales siempre, los mismos años. Y el mismo del bigote que dirigía la orquesta, que con la gafa y gordo. Pero bueno, a mí me gusta esta canción. Bueno, porque quede claro que no Ánimo. tiene nada que ver absolutamente con Eurovisión. Vale. Ya lo podéis ver por las melodías y por la Sí, canción y por bueno. la voz que tiene. Pues esta quedaría primera. La señorita que canta se llama Brandy Carlile. Esa es una histórica. Brandy, todo el mundo sabe lo que es Brandy. Carlile, Carli. vamos, traducción simultánea. Car, coche, lile, lila, coche moradito claro. Es una histórica, ¿eh? Hombre, ¿Ella? bueno, tiene 81 años. Nació en el 81. Pues a ti que te gusta hacer sumas y restas, por si quieres. Que lo nació en haces. el 81. 1981. Entonces tiene 45 años, ¿no? Estáis a punto de felicitarla porque creo que los cumple el 1 de junio. O sea que está ya aquí, la podéis felicitar. Ella que es inglesa. Ah. Ella, mira, ella nació en Rivendell, que te tiene que sonar porque es un pueblecito que está a 30 kilómetros, bueno, millas de Seattle, seguro que tú lo Bueno, conoces. entonces americana. Sí. Lo que pasa es que ella no está en lo que es el casco histórico de Rivendell. Ajá. Salen en algunas películas, sale ese pueblo, no sé por qué. Sino que estaba en una casita como alejada. Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, porque ella como se entretenía, pues cogía una guitarrita y se iba con un hermano y una hermana que tenían al bosque y tocaban la guitarrita en plan moña. Ajá. Y con los hermanos y hacían su fuerte, cosas de gringo, de esta, ¿sabes? Fuerte y cosas de esas, así como... ¿Qué pasa? Que la mujer, pues su madre era cantante y la enseñó a cantar. Y resulta que le gustaba. Porque ella tenía un trastorno, la chica, ¿cómo se llama? De déficit de atención, que no se podía Sí, concentrar. TDAH. Y entonces, claro, la llevan al médico y dice, ella lo contaba, dice, claro, a mí me mandaban pastillas para que yo me concentrara en las matemáticas. Y dice, yo pues, tomé la decisión mejor de dejar las pastillas y dejar el colegio. Y se puso a estudiar ella, pues, música y eso. Y mira,
Mira lo bien que le ha ido. Fantástico. Y bueno, yo no voy a decir nada más porque entonces no me va a dar Sí, tiempo. no te da tiempo, que tenemos de 3 nuestro minutillos, amigo, 4 pues, para el tema de Velázquez, que es merece para hablar- la pena. Es para hablar de ella porque Sí. es muy lanzada y bueno, sobre todo antes más. Hubo un momento que una revista muy prestigiosa de los Estados Unidos dijo que ella era lesbiana. Ujú. Y dice, lo puedo decir ahora porque hay muchas mujeres que ya lo han dicho delante mía y no va a pasar nada porque esto ya está normalizado, no sé qué, pero por si acaso, por lo que fuera, a partir de ahí ya no lo mencionó más, Ya. de que era lesbiana. O sea que igual no estaba tan normalizado en los Estados Unidos que fuera lesbiana. Y bueno, está felizmente casada, tiene un niño y una niña con su mujer, Ah, su pareja. que su mujer y su pareja es actriz y escritora de teatro. Y bueno, pues le deseo lo mejor, ya si quiere otro día te No, traigo una es canción, fantástica, cantamos es bien. fantástica. A mí Y me, que es me buena. gusta mucho. Bueno, Bueno, hablamos de os Pablo voy de a Valladolid, mandar ¿no? al Museo del Prado, que es la primera pinacoteca, la única que hay por delante del Museo de Bellas Artes en Sevilla, en España. Es verdad. ¿Está? Es verdad. Hay quien ¿Y lo por qué no discute. enseñamos lo que tenemos? Hay quien discute que esta no es la segunda pinacoteca, la de ¿Quién? Sevilla. ¿Algún ignorante? No, dice que esta la de Bilbao es No, más completa. No, pero esa... Es la... Bueno, venga, No, pero no entremos en no, eso, vamos no. al lío. Bueno, pues bueno, aparte de esto, que va a ser de lo que hable hoy, también había que ver otra cosa en el museo, que no sé si decirlo. Bueno, sí. La visitación de Pontormo. Pontorno. Ahora después eso, si da tiempo, si no ya hablo la semana que viene porque no tengo muchas ganas de trabajar. Bueno, sobre todo me gustaría hablar también para esas personas que se pasan por al menos 5 años en Bellas Artes, Sí. que no son escultores después, Sí. ni pintores, ni grabadores, ni ceramistas, ¿no? Quiero hablar de los que también se pasan 5 años en Bellas Artes, que después no se reconoce su trabajo o no ganan mucho dinero con su firma, que son los restauradores. La pieza de Velázquez, que se llama Pablo de Valladolid, que era un bufón, Sí. Velázquez la pintó sobre 1600 y... Magnífico, y magnífico, poco, magnífico. y poco. Bueno, pues la ha restaurado una señora, se llama María Álvarez Garcillán, que Sí. es para darle la enhorabuena, porque ha tenido un curro estupendo, muy, Eso muy gordo. Eso pertenece al museo Sí, 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 del sí, Prado, exacto, son sí. funcionarios. Y claro, Son o sea que encima no funcionarios, no están ni bien pagados. Exactamente. Como nuestro Alfonso, ¿te acuerdas? Que ya está jubilado felizmente, Claro. que estaba aquí en el Museo de Bellas Artes, que le hicimos nosotros una entrevista. También un conocemos restaurador. más gente, ¿no? Sí, es verdad. Mujeres. Lourdes. También. Pero es conservadora. Es conservadora. Bueno, pues resulta que esta restauradora le ha tocado un trabajo ingente, porque este cuadro de Velázquez, que representa al bufón, ahora te digo cómo está compuesto, pues desde que se pintó en 1600, sobre todo en el siglo XIX, ha tenido muchas restauraciones. Ujú. Ha tenido restauraciones en que, fíjate tú, al ignorante que lo hiciera en aquella época, le parecía que la figura principal, que bueno, el cuadro es una figura y el ambiente y poco más, pues le parecía que tenía poco aire. ¿Y qué hizo? Le puso 2 bandas laterales para hacer el cuadro más grande. Ujú. Dale, ya por ahí ya empecé a meter la pata, en las laterales. Ahora, en la banda de arriba, dice, aquí tengo un problema con el bastidor, ¿qué hago? Bueno, otro bastidor y le añado otro trozo de tela, pintándolo como le parecía, en Sí. unos tonos parecidos a los que ya le había utilizado Velázquez. Después se fueron haciendo más repintes, y un repinte y otro repinte. Y vamos a hablar de pintura, porque hacer un cuadro no es utilizar colores, es utilizar pintura. ¿Qué pintura no utilizaría en cada una de estas sucesivas restauraciones, por llamarlo de alguna manera, que le hicieron? Que los colores han ido cambiando, han ido envejeciendo muy mal. Entonces ya están fuera de tono con los colores, o estaba hasta antes de la restauración con los colores que había puesto Velázquez, Primigenio, claro. ¿sabes? Y no tenía nada que ver. Entonces estaba hecho lo que se llama una porquería. Bueno, lo pintó en 1635. El cuadro mide 209 centímetros por 123, Inmenso, grande. lo que es un cuadro. Mm. En el cuadro lo que se ve es el bufón, Pablo, que está en una posición de bufón, con las piernas así un poquito flexionadas, una hacia delante de la otra, un brazo para abajo, el otro para arriba, la postura de bufón. No hay nada más. No hay ni paisaje, no hay arbolitos, no hay columna, no hay nada. Nada. Está como en el vacío. Ahí hay una... Y lo único que hay es que hace un poco de sombra. Bueno, ¿qué pasa? Pues eso te da una visión de un volumen
alucinante. Aire, Aire, lo que mucho hay, aire. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo poco tiempo. No, porque lo vamos a dejar. Es tan interesante esto Sí, que porque lo me vamos, gustaría- lo vamos a posponer porque hay que hablar también de los bufones de Velázquez. Y que ¿eh? aprendan algunos pintores contemporáneos No, por que supuesto. llevan 400 años de ventaja Velázquez. Venga, pues nos vamos rápidamente. Muchas Menos mal gracias, que no Pedro. tarda mucho. Y Venga. Adiós, nada, adiós. a la semana que viene nos vemos. La haremos Adiós. mejor. Lo vamos a hacer bien porque vamos a hablar de los bufones de Velázquez, que lo Venga. merece. Adiós. Deu. You will be queen. Though nothing will drive them away.